Somos portadores del mensaje más poderoso de todos los tiempos. El Señor Jesús ha resucitado, hermanos. El Señor Jesús ha resucitado. Eso es precioso. Como veíamos hace 8 días, el mensaje esencial de la predicación de la iglesia del primer siglo era que Cristo había resucitado. Los apóstoles se llenaban la boca diciendo: ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Y todo este mes vamos a estar cantando canciones de resurrección para que se llene nuestro corazón y nuestra boca desborde, proclamando que Él ha resucitado. Hermanos, esa es la buena noticia. Si no tenemos esa noticia que dar, yo no sé qué otra noticia esperamos, pero esa es la buena noticia. Jesús afirmó en Juan capítulo 14 versículo 6, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está hablando acerca de sí mismo, y Él está diciendo que nadie puede hacer algo con el fin de acercarse a Dios. Nadie puede hacerlo por su propia cuenta. Nadie puede venir al Señor y tener una nueva vida si no es por medio de Jesús. Jesús está afirmando acerca de sí mismo: yo soy el camino que lleva al Padre, yo soy la verdad que te permite conocerlo, y yo soy la vida que te permite experimentarlo. Y esto es clave, mis hermanos. El cristiano no se queda clavado en una cruz juntamente con Cristo, no se queda dentro de la pila del agua bautismal, sino que se levanta, resurge, emergemos para una nueva vida. Y esa vida es la vida de Dios, la vida que tenemos en Cristo, que nos permite experimentarlo a Él. También ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 o 6, no recuerdo, Jesús dice, acabamos de leer que en Juan 14:6, que Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Pero en Juan 5 o 6, no recuerdo, perdonen que se me pasó a anotarlo, el Señor Jesús dice: nadie viene a mí si el Padre no le llama primero. No podemos ir al Padre si no es por medio de Jesús, pero para poder ir a Cristo, el Padre tiene que llamarnos a ti y a mí, a cada uno de nosotros. El Padre tiene que llamarnos al conocimiento de Él. También en Juan 11:25 el Señor Jesús afirma y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de estar muerto o aún al morir, vivirá. El que cree en mí vivirá. Amén. ¿Qué dice Jesús? ¿Él es la muerte? No. ¿Qué es Él? Él es la resurrección y Él es la vida. Hay un solo requisito para vivir plenamente. ¿Saben cuál es? La resurrección. Pasamos por la resurrección para vivir una vida plena, pero hay un requisito para llegar a la resurrección. Y ese requisito, mis hermanos, es que uno tiene que estar bien muerto, como dirían los zacatecanos. Uno tiene que estar bien muerto para poder experimentar la resurrección de Jesucristo. Nosotros seguimos proclamando el mensaje de la locura de la resurrección. Y quiero que voltees ahí al que está a tu derecha, a tu izquierda. Velo bien, échale un ojo. Esa persona que está a tu derecha o a tu izquierda está loca. Y esa persona está loca porque esa persona cree que Jesús se levantó de entre los muertos. Así de loca está. Esa persona cree que por fin alguien fue vencedor de la muerte. El destino y el fin de todos los hombres al cual le tememos o le temíamos. Esa persona que está al lado de ti está bien loca porque piensa que alguien se levantó de entre los muertos. Uy, nos declaramos locos. Esa persona que tú tienes ahí cree profundamente en su corazón que un hombre se levantó de entre los muertos y que ellos también algún día se levantarán. Amén. ¿Tenemos esa esperanza en nuestro corazón? Y sabes que no es algo que se tiene que razonar ni es algo que se tiene que entender. Es algo que se tiene que vivir con fe, con verdadera fe, con emuná. ¿Se acuerdan que aprendimos lo que era la verdadera fe, el emuná? Es algo que se vive con fe.
Y esto es precioso, mis hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 10, del versículo 1 al 18, y vamos a desarrollar el mensaje el día de hoy en ese texto, así que no cierren su Biblia, vamos a estar volviendo a esos versículos. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 18, dice así la escritura: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Juan capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Verso 2 dice: pero el que entra por la puerta es ¿quién? El pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada uno de sus ovejas por su nombre y las lleva afuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas ¿lo qué? Lo siguen. ¿Por qué razón? Porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Qué bueno que el Señor nos tiene paciencia y nos explica cosas, ¿verdad? Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas ¿no qué, hermanos? No los escucharon. Las verdaderas ovejas no escucharon a estos ladrones ni a estos bandidos. Yo soy la puerta y los que entren a través de mí serán ¿qué, hermanos? Salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, pero mi propósito es darles ¿qué, hermanos? Darles una vida plena y abundante. Amén. Una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Versículo 14: pero yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. Ahí entramos nosotros, hermano. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Amén. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también tengo autoridad para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Seguimos analizando el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan que hace 15 días predicamos con Juan capítulo 12? Y hace 8 días predicamos con Juan capítulo 11 y hoy vamos a predicar con Juan capítulo 10. Vamos para atrás, ¿verdad? Este discurso es claramente la continuación de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 es ese famosísimo texto que todos conocemos del ciego, el ciego que Jesús le pone lodo en sus ojos. ¿Se acuerdan? Esa escena donde Jesús le pone lodo en sus ojos y le dice: hey, parece que le está haciendo un acto vandálico, ¿va? O sea, no le bastó su ceguera física y le pone todo el lodo ahí encima y le dice: ve y lávate al Siloé y a ver qué pasa, ¿no? Y ahí va el ciego cruzando todo Jerusalén para llegar al estanque del Siloé, se lava y recibe la vista. Y él va al templo y toda la gente de adentro del templo, los sacerdotes, los saduceos, buscan desmeritar a Jesús con un montón de argumentos. Y ese ciego les dice: miren, yo no sé si ese hombre es o no es. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y hoy veo. Ustedes dicen que es un falso profeta, ustedes dicen que es enviado de Satanás, ustedes pueden decir un montón de cosas. Mi experiencia es la que cuenta. Y yo sé que yo estaba ciego y hoy veo. Eso es todo lo que estaba pasando en el capítulo 9. Y después Jesús tiene un encuentro con este ciego, que ya no está ciego, ahora ve.
y le revela quién es Él. Sus vendas fueron quitadas para que Él pudiera conocer, reconocer quién es el Hijo del Hombre, el Señor. Y entonces, en este contexto, el diálogo no ha cambiado, la discusión no ha cambiado. Jesús está hablando con este ex ciego, pero hay gente presente por ahí, y a ellos es a los que les lanza el capítulo 10 de Juan. Ese es el contexto de este relato que estamos leyendo, mis hermanos. Y la figura de la oveja y el pastor era muy familiar, al menos para los judíos, porque en Jeremías 23, en Ezequiel 34 y en Zacarías 11, Jesús habla, el Señor habla a través de los profetas acerca de esas ovejas que tenían pastores, pero que eran muy malos pastores. Muy malos pastores. Entonces, evidentemente el Señor está teniendo un diálogo donde está hablando en contra del sistema opresor y corrupto del templo mismo. Los líderes religiosos, los saduceos. Y este mensaje era para ellos, y este mensaje era para el pueblo también. Y Jesús empieza a hablar en parábola entonces, y utiliza a una figura que es la oveja, que tiene algunas características muy especiales entre todos los animales, porque la oveja pronto conoce la voz de su pastor. Si el perro es bueno olfateando, la oveja es buena escuchando, y sabe distinguir, sabe reconocer la voz de su pastor y no sigue a nadie más. Pero también la oveja es inofensiva, es vulnerable, depende enteramente del pastor y busca su ayuda, porque no puede ayudarse a sí misma, necesita dirección, necesita, valga la redundancia, ser pastoreada. Y vamos a ir desmenuzando poco a poco estos versos, pero a la vez vamos a ir encontrando dos personajes, el pastor y la oveja o las ovejas. Jesús es el pastor y quiera Dios que nosotros seamos parte de esas ovejas de las cuales habla este texto. Dice el versículo 1 y el versículo 2, los leemos nuevamente. Está hablando Jesús ya después de explicarles el contexto y les dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y es un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Aquí hay un contraste entre un verdadero pastor y un ladrón o un pastor falso. ¿Qué dice? Dice que el pastor falso no entra por la puerta. Miren, un redil no es un corral como los conocemos hoy, que clavan postes y le ponen alambre de púa, sino el redil normalmente era una especie de construcción de muros, piedras apiladas. Han ido a Aguascalientes por aquí, por la Libre de Cuauhtémoc, que hay varios cachos donde hay como muros hechos de piedra apilado. Los rediles se hacían así, ya sea con pura piedra, construcción, pero estaban cercados, todo el perímetro era de piedra, era un muro, pues ya dependiendo del trabajo que quisieran desarrollar, pero sí era un muro relativamente alto, requería un sacrificio para poder subirse a él, pero sí tenía una puerta. Entonces lo que Jesús está diciendo es: cualquiera que intente brincar ese muro para tomar a las ovejas no es un pastor, no es el verdadero pastor, es un ladrón, es un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese sí es el pastor de las ovejas. Ese sí es el pastor de las ovejas. Dice el versículo 3: el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. 4. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca, diga conmigo nunca seguirán a un desconocido, porque al contrario van a huir de él porque no conocen su voz. ¿Qué nos está diciendo este texto? Dice que el pastor, el verdadero pastor, el que entra por la puerta, hace oír su voz, y cuando él habla, las ovejas se acercan. Las ovejas se acercan. Dice el texto que la puerta se abre, y cuando se abre él empieza a hablar y las ovejas se acercan, y ellas son llamadas por su nombre.
Perdónenme que lo diga así, hermanos, pero se me hizo algo ridículo y absurdo. ¿Quién le pone nombre a las ovejas? No sé si las costumbres pastorales de allá lo hagan, pero pues, imagínate, tienes 100 ovejas. Pero qué precioso detalle que el Señor Jesús nos plantea aquí. No sé quién de aquí tiene familia en el rancho. ¿A cuántas vacas le han puesto nombre, mis hermanos? ¿Eh? A las ovejas sí, aunque se las van a comer después. Pero imagínense este detalle tierno que el Señor Jesús utiliza y dice: yo las llamo por su nombre, yo las conozco. Y claro que el reto de poder llamarlas por su nombre implica que las conoce, que las puede diferenciar. No es como eres la 1, eres la 2 y eres la 3, se revuelve, no importa, ahora tú eres la 1, ahora tú eres la 2. O sea, las conoce por su nombre y las llama por su nombre. Es un detalle precioso que nos habla acerca del buen pastor, del verdadero pastor. Y dice que las llama por su nombre y las lleva fuera del redil. Las saca del corralito y cuando están allá afuera se reúnen. Él camina delante de ellas y las ovejas lo siguen. No nos ayudan los pastores mexicanos, hermanos, porque los pastores mexicanos van detrás de ellas con palos, con perros y aváncele y vamos para allá. En el occidente, en esas tierras, el trabajo del pastor es tan profesional que el pastor pasa tanto tiempo con las ovejas, que literalmente se dedica a eso, que existe esta singularidad de identificarse. Él las conoce y ellas lo conocen a él, conocen la voz del pastor. Y entonces el pastor no tiene que ir detrás, el pastor solamente va adelante y va hablando y va silbando y las ovejas lo siguen. Las ovejas oyen su voz, conocen su voz y lo siguen. Hermano, ¿cómo conoces la voz del pastor? ¿Cómo sabes que es su voz? ¿Cómo sabes que Él te está llamando? Seguramente Él te conoce. Dice el Salmo que Él nos hizo y desde todas nuestras entrañas Él nos conoce. Pero la pregunta es si nosotros conocemos al pastor y si nosotros conocemos su voz. Hay un hombre, ya he mencionado este testimonio antes, lo voy a decir así en rápido, Rhys Owens, un hombre que el Señor levantó para una casa de oración en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre hiper mega sensible a la voz de Dios. Un día alguien le preguntó, le dijo: pero ¿cómo sabes? ¿Cómo diferencias la voz de Dios? Y le dice: a ver, muchachito, ¿a ti se te olvida la voz de tu madre? ¿Eres capaz de estar en medio de una multitud hablando y eres capaz de cerrar tus ojos y saber dónde está tu madre hablándote? Y dice Rhys: yo así conozco la voz del Señor, porque pasa tiempo con Él, invierte tiempo con el Señor a tal grado que sabe conocer su voz, distinguir su voz sobre las demás voces. ¿Cómo sabes cuál es la voz del Señor? ¿Cómo sabes, hermano? ¿Cómo sabes cuando Él te llama? Y es una pregunta genuina y es la pedrada que lanzo con todo. Si vas a salir descalabrado hoy, que sea esa. ¿Cómo sabes que es la voz del pastor la que te está llamando? Las ovejas oyen su voz, conocen su voz y lo siguen. Pero no nada más eso, sería fácil: ay, pues sí, me habla una voz, voy para allá; ay, me habla otra voz, voy para allá. No, el texto aclara y en el versículo 5: nunca van a seguir la voz de un desconocido. Al contrario, van a huir de su voz. Imagínate que tuvieran que ponerle ahí un reemplazo al pastor. La crisis en la que las ovejas entrarían. No se dejan ir por las demás voces, porque evidentemente hay muchas voces.
Evidentemente muchas voces. ¿Cómo sabes que la voz que escuchas y que atiendes es la voz del pastor? El versículo 6 dice que los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, tan igual que nosotros, ¿verdad? Así que Jesús les dio la explicación. Y mira, esto es precioso porque Jesús explica el glorioso reino de los cielos con los ejemplos más simples, más sencillos y más humildes de la época. El pescador, la mujer que perdió una moneda, la mujer que acumula harina y que pone un poco de levadura, el sembrador que salió a sembrar, y el pastor y las ovejas. Para Jesús el reino de los cielos no es complicado. Para Jesús el reino de los cielos es como un pastor con sus ovejas. Pero a pesar de que Jesús utiliza estas referencias tan comunes y tan populares entre el pueblo, parece ser que muchos no entienden. Y eso es lo rico y eso es lo innovador del predicador de las aldeas. Él no necesitaba de una sinagoga, aunque predicó en sinagogas, pero él no necesitaba de un auditorio enorme ni de multitudes para hablar acerca del reino de los cielos. Él era capaz de hablar de lo impresionante, de lo complicado y de lo difícil de comprender acerca del reino de los cielos, pero era capaz de tomar todo eso y traerlo y presentarlo en un mensaje simple y sencillo, haciendo eco a la cotidianeidad de los humildes y de los sencillos. Es como si el Señor Jesús estuviera aquí hoy y dijera: el reino de los cielos es semejante a un albañil. El reino de los cielos es semejante a un barrendero. El reino de los cielos es semejante a una ama de casa. Y empezar a sacar esas parábolas hablándonos acerca de lo precioso que es el reino de los cielos. ¿Y qué dijo Jesús en alguna ocasión? Te alabo, Señor, porque escondiste esto de los sabios, de los ricos, de los poderosos, y se lo has revelado a los humildes. Ese es el precioso reino de los cielos para el cual trabajamos, mis hermanos. Versículo 7 dice: entonces les dio la explicación. Del 7 al 10 vamos a leer. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, y los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Qué está pasando aquí ahora? Jesús ya no solamente es el pastor, sino ahora Jesús dice que Él es ¿qué? Él es la puerta. Él es el pastor, pero Él también es la puerta. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos invita a que nosotros entremos por la puerta angosta, estrecha. Hace unas semanas el pastor Enrique nos compartió acerca de eso, de las puertas que abrimos. Jesús retoma el mensaje y lo explica, pero ahora no habla de sí mismo como el pastor, sino como la puerta, y expone su labor como pastor y como puerta. El versículo 8 nos dice que hubo bandidos y ladrones, pero las verdaderas ovejas no ¿qué? No los escucharon. Cuidado, mis hermanos. La única forma de no escuchar a los bandidos y a los ladrones es tener claridad acerca de cuál es la voz del pastor. Es la única forma. Si no, cualquiera te va a prometer el cielo y las estrellas. Él es la puerta. Jesús es la puerta. Es una puerta de acceso. ¿Y las puertas para qué sirven? Para entrar y para salir. Y
Prácticamente Jesús nos está diciendo que Él es una puerta cerrada contra los ladrones y contra los salteadores. Es una puerta cerrada contra todos los que no son aptos para estar con las ovejas, para convivir con el rebaño, pero también es una puerta abierta para comunicación, para pasaje, para entrar y salir. Y la instrucción para entrar al redil es muy simple. ¿Por qué puerta vamos a entrar al redil, hermanos? Por la puerta que es Cristo. Voy a contar un pequeño testimonio que me encontré mientras estudiaba para el sermón. Y es que un misionero cuenta en el siglo pasado que mientras predicaba el evangelio en Palestina se encontró a un pastor de ovejas, no un pastor de personas. Se encontró un pastor de ovejas y se dio cuenta que su redil, como ya lo describimos, su corralito, no tenía puerta. No tenía puerta el redil, no tenía puerta ese corralito del pastor. Y el misionero pues le intrigó y se acercó y le preguntó por qué no tenía puerta. Y fíjate lo que ese pastor le contestó. Le dijo: mi redil no tiene puerta porque yo soy la puerta. En el día yo me coloco en la entrada y yo voy contando mis ovejas una por una como van saliendo. Yo las hago pasar debajo de mi cayado y por la noche las hago entrar al redil y me acuesto, me duermo sobre la entrada, de modo que cualquier ladrón o bestia que quiera llegar al rebaño tendrá que encontrarse conmigo primero. Afuera hay alguien, hay algo, hay algunos que como ladrones y engañadores buscan robar, buscan matar y buscan destruir. Buscan robar tu salvación, tu fe, tu gozo, destruir tu familia, tus relaciones, tu comunión con Dios. Buscan matar todo lo que sea posible. Allá afuera hay alguien, hay algo, hay algunos que como ladrones y engañadores buscan destruirte, mi hermano. Eso es una realidad palpable. Buscan destruir tu casa, buscan destruir tu matrimonio, buscan destruir la relación con tus hijos, buscan destruirte. Pero el trabajo de Jesús como buen pastor y como puerta es impedir que eso suceda, y en el proceso es darnos vida. Amén. Pero el propósito es que esa vida que Él nos quiere dar sea una vida, que decía el texto, una vida plena y abundante. Una vida plena y abundante. ¿Y qué significa que nuestra vida sea una vida plena y abundante? Si no andamos predicando prosperidad, ni andamos predicando esas cosas, ¿qué significa que la vida sea plena y que la vida sea abundante? ¿Cómo podemos obtener esta clase de vida, una vida plena y abundante? No hay otro camino para llegar a esa vida más que por el camino de la resurrección, mis hermanos. No hay otro camino. Tú puedes empezar bien diligente el camino, pero si tú te quedas en la cruz, contemplando solamente la cruz, y te estancas en la cruz, pues sí, todos los días, y Señor, perdóname, y Señor esto, y Señor aquello, y mira, soy esto, y soy malo. Y quizás no estoy diciendo que seas un mal cristiano, pero ¿cuándo te vas a levantar a esa nueva vida que la resurrección te da? La vida plena y la vida abundante se experimenta al salir del sepulcro con una vida resucitada. Esa es la rebelión de los muertos, mis hermanos, la que predicamos hace 8 días. Esa es la rebelión de los muertos, que tú digas: no más, no más, no más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Él vive en mí. Así que ahora me levanto y lo que vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo en Él y por Él. Es por medio de la resurrección. Pero mientras sigamos haciendo caso a las otras voces, mientras sigamos atentos al llamado de otros pastores,
Mientras nuestra vida esté sujeta a ellos, nuestra vida seguirá sufriendo estragos y dolores de este mundo. Es la verdad. Pero cuando morimos a esas voces, cuando morimos a esos pastores, cuando renunciamos a este mundo, la voz del Señor se hace evidente en nuestra vida y su voz me habló y a la muerte venció. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Amén. Amén. Hermanos, eso solo sucede con la resurrección. No importa cuánto nos hable el pastor, si no hemos pasado por el proceso de la cruz, no vamos a estar listos para ser levantados en la resurrección. Ahí está clarísimo con los discípulos, mis hermanos. 3 años y no entendieron nada. ¿Cómo se parecen a nosotros, ¿verdad? Pero se encontraron al Cristo resucitado y todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Dice el versículo 9: yo soy la puerta, y los que entren a través de mí serán ¿qué? Serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El que entra a través de mí será salvo, y en griego esa palabra es la palabra sozo. Y lo precioso es que esta palabra se utiliza de manera literal y de manera figurada. Y la palabra sozo significa salvar, mantener salvo, mantener sano, rescatar del peligro o rescatar de la destrucción. Así que la salvación de nuestro Señor Jesús y esa vida plena no solamente tiene que ver con una dimensión espiritual y de algo que ha de venir, sino que nosotros podemos experimentar esa salvación y esa vida plena hoy, aquí, hoy. Con sanidad, si a Él le place sanarnos. Con plenitud, si a Él le place darnos plenitud. Con crecimiento, si a Él le place darnos crecimiento. Pero créeme, hermano, estés en la condición en la que estés, si estás en la vida resucitado, tu vida va a ser una vida plena y de abundancia. Aunque le eches agüita a los frijoles, una vida plena y de abundancia. Aunque estés pasando por enfermedad y dolor, una vida plena y de abundancia. Porque nuestra esperanza está en aquel que se levantó de entre los muertos y que algún día nosotros también nos levantará de entre los muertos. Amén. El que por mí entrare será salvo, y dice también entrará y saldrá. Y esto de entrar y salir es una expresión hebrea que en pocas palabras significa libertad. Qué interesante. Porque quien el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Entrará y saldrá. Será completamente libre. Al que sale no se le va a cerrar la puerta como un extraño, sino que es libre para regresar a casa. Y al que entra no se le va a considerar como un intruso, porque es su propia casa. Y podrá ir al campo y hacer sus quehaceres diarios por la mañana y volver al redil y descansar por la tarde. Y en ambos lugares va a encontrar pastos, va a encontrar hierba, va a encontrar follaje en el redil y en el campo, porque podrá entrar y salir. Vivirá en una libertad y una provisión de vida plena y abundante. Y el pastor nos llevará a los campos. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿El lugar es qué? Delicados pastos. Mira, hermano, investigue cómo es Israel. Es un poquito parecido a Zacatecas en el tema de semidesértico. Esos verdes pastos no son una cancha de fútbol, mis hermanos. Los verdes pastos de los cuales habla el salmista son esos pastos que en medio del desierto se generan debajo de una piedra. ¿Ha visto que sale pastito ahí debajo de las piedras o debajo de un arbusto?
Eso es lo que el salmista está diciendo, que el pastor lo va a llevar por verdes pastos. En medio de nuestros desiertos sabrá darnos el alimento oportuno y a tiempo. Amén. Mira lo que dice el versículo 11: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Qué dice Jesús acerca de sí mismo? Dice que Él es el buen pastor. Jesús habla acerca de sí mismo y dice: yo soy el buen pastor. ¿Por qué es el buen pastor? Bueno, en primer lugar, por el conocimiento que Él tiene de su rebaño. Como ya lo mencionamos, Él conoce muy bien a sus ovejas. Él conoce a sus ovejas, las discierne, las ama, las cuida, las recibe. Las sabe distinguir de las falsas ovejas. Y las ovejas lo reconocen a Él. Por eso Él es el buen pastor. Él es el excelente pastor porque Él conoce a sus ovejas. Pero también Él es el buen pastor porque Él da su vida en sacrificio por ellas. Él tenía ese propósito de morir por el rebaño. Yo pongo mi vida por las ovejas. Él pone su vida no solamente por el bien de las ovejas, sino en lugar de las ovejas. ¿Me está entendiendo? Y aquí Jesús hace una clara distinción. El asalariado, no hombre, vámonos. ¿Para qué me quedo? Que me muera yo, a que se mueran estas, pues que se mueran estas. Pero el buen pastor, su vida da por las ovejas. El buen pastor da su vida para que sus ovejas, hermanos, sus ovejas puedan vivir. Él se entrega a sí mismo para que tú puedas tener vida. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Y esto es lo que ordenó mi Padre. Hermanos, yo sigo traumado porque ni los romanos ni los líderes religiosos pudieron matar a Jesús. Lo latigaron, le clavaron una lanza en su costado, lo tenían ahí expuesto en la tumba. Él no moría. Hasta que él solito, ¿qué dice ahí? Juan 10:17, yo pongo mi vida voluntariamente. Yo entrego mi vida voluntariamente. Y ahí está Jesús en la cruz y ¿qué dice? Se acabó. Te entrego mi espíritu. Y así como Él puso su vida voluntariamente, Él también afirma que Él tiene el poder para volverla a tomar, para levantarse de entre los muertos después de 3 días y 3 noches. Que por eso no murió en viernes, ¿verdad? Habíamos aprendido eso. 3 días y 3 noches. Jesús se levanta de entre los muertos victorioso. Vemos a un Jesús en el control de todo. Él entrega su vida y Él también la toma de vuelta. Y aunque ese momento aún no sucedía, y nosotros ya conocemos la continuación de la historia, recuerden que estamos en el capítulo 10, todavía no sucedía nada de la crucifixión, pero Jesús ya estaba hablando de lo que iba a suceder en la crucifixión. El pastor puso su propia vida
como en una operación suicida, se entregó, pero no nos abandonó, no nos dejó huérfanos. ¿Qué dice la Escritura? Que Él tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos. No nos abandonó y no nos dejó huérfanos. Él volvió a la vida y ahora nos ofrece esa vida que Él tiene. Así que Jesús es el pastor de la resurrección. Y la pregunta valiosa para nosotros hoy es la siguiente: ¿has oído su voz? ¿Has oído la voz del pastor? ¿Conoces la voz del pastor? ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento o el no conocimiento de la voz del pastor puede significar nuestra vida o nuestra muerte. Hay una necesidad urgente, mis hermanos. Hay una necesidad urgente por conocer la voz del Señor, oír su voz. Hay una necesidad urgente. Mira lo que dice nuevamente del versículo 3 al 5. Dice: el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Y una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Para ser resucitados, nosotros aprendimos hace 8 días que tenemos que ser llamados por el Señor. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Se acuerdan? Jesús mandó quitar la piedra, Jesús se puso fuera del sepulcro y Jesús le habló por su nombre: Lázaro, ven fuera. Y hace 8 días también aprendimos de María, ¿se acuerdan? La primera en ir al sepulcro, pero no encontró al maestro, pero después tiene un encuentro cara a cara con él y no es capaz de reconocerlo. No es capaz de reconocer al maestro. Le dice: hey, si tú te lo has llevado, dime dónde está y yo voy y lo busco. Hasta que el pastor le habló por su nombre y le dijo María, y sus vendas cayeron de sus ojos. Y ella le dijo: Raboni, maestro. Aprendimos hace 8 días que para ser resucitados nosotros tenemos que ser llamados por el Señor. Tenemos que salir de la tumba. Él tiene que llamarnos con su voz para que las vendas caigan de nuestros ojos. Él nos tiene que llamar por nuestro nombre. Su voz me habló y a la muerte venció. Lázaro era el más grande testigo de la resurrección. Era una evidencia palpable de la resurrección, a tal grado que los líderes religiosos de esa época querían matarlo. Él pasó 4 días en la tumba, como aprendimos hace 8 días, pero el Señor lo llamó fuera de la tumba. Mis hermanos, no importa cuán muerto estés, no importa cuántas vendas tengas en tus ojos, no importa cuántas piedras estén tapando tu tumba, solo necesitamos oír su voz. Solo necesitas escuchar su voz hablando, el mencionar de tu nombre. En el capítulo 9, este ciego tenía una venda que le fue quitada. Y hay algunos que tienen esa venda. Mira lo que dice Juan 9:39. Dice: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. El mensaje de la cruz sin la resurrección está incompleto. La rebelión de los muertos sucede cuando al pasar por la cruz escuchas la voz del Señor, abandonas la tumba y te levantas a una vida nueva en resurrección.
Amén. Ahí está el poder transformador del evangelio, mis hermanos. Ahí. Creer en la resurrección significa que ya no hay temor a la muerte, que ya no hay temor al sistema, que ya no hay amor por este mundo y que ya no hay deseo por los atractivos banales de esta tierra. Creer en la resurrección es reconocer que este mundo no tiene nada más para ofrecer. Creer en la resurrección es estar dispuesto a ir a la muerte sin miedo a nada, porque sabemos que el temor más grande de todos los hombres ha sido vencido por Jesús. Los cristianos del primer siglo, mis hermanos, ellos no seguían a Jesús para sentirse cómodos. Los cristianos del primer siglo inclusive compraban 3 boletos para ir al circo romano. Ahí ibas tú como padre, iba tu esposa, iba tu hijo, pero tú no te sentabas en las gradas. Ibas a la arena para ser devorado por leones. Y esa gente aceptaba el mensaje de la resurrección y no le tenía miedo a la muerte, porque sabía que a quien ellos estaban siguiendo había vencido esa muerte. Esa es la locura del mensaje de la resurrección, mis hermanos. No es para que tengamos una vida cómoda, es para que tengamos una vida nueva. Es para que tengamos una vida plena en el Señor. Jesús se levantó de entre los muertos y volvió a vivir. Su victoria ante la muerte y su cuerpo glorificado nos da la seguridad de que no solamente está con nosotros hoy, sino que un día todas las cosas van a ser restauradas como al principio. Creer en la resurrección significa que podemos esperar una nueva creación y una nueva vida junto con Dios, en la cual ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Nuestra esperanza no está tanto aquí ni en el ahora, sino que nuestra esperanza verdadera está después de la muerte, porque sabemos que Él nos levantará una vez más juntamente con Él. Así que la resurrección tiene 2 implicaciones en nuestra vida. La primera es que hoy tú puedes levantarte a una vida resucitada, pero la segunda es que en el reino venidero nosotros nos levantaremos juntamente con Él. Su voz nos habló y a la muerte venció. Podemos alabar a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje de esperanza que inunda nuestro corazón. No hay otro mensaje más importante, no hay otra noticia más relevante que anunciar que has resucitado y que nosotros podemos seguirte, que nosotros podemos ir tras de ti, Señor. Tú eres el buen pastor, tú eres el buen pastor y nosotros queremos ser tus ovejas. Nosotros queremos ser sensibles a tu voz, queremos ser capaces de oír tu voz. Señor, quita las vendas de nuestros ojos. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Y llámanos. Y llámanos. Que podamos salir del sepulcro. Que las vendas sean quitadas de nuestros ojos. Tú eres el buen pastor y nosotros queremos ser las ovejas que te siguen. Gracias por la esperanza y por la oferta de una vida plena y abundante. Gracias, Señor, por Cristo. Amén.